Lo dijo él. A primera hora. Sigamos en la tónica de lo que estaba comentando respecto de la presencia de la Secretaria de Seguridad de los Estados Unidos acá en el Ecuador. ¿Qué implicaciones tiene esto? Le quiero agradecer al señor general Luis Altamirano, excomandante general del Ejército, que nos acompaña acá en la cabina. Señor general, bienvenido. Buen día. ¿Cómo le va? Fabricio, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a la audiencia. A usted, gracias por acompañarnos. A ver, tenemos la visita de la Secretaria de Seguridad. Ayer estuvo en Manta. Ocurre en el contexto previo al referéndum constitucional respecto de la posibilidad del establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Pero ¿qué lectura le da usted a la presencia 2 semanas antes de la consulta de esta funcionaria de alto nivel ya explorando posibilidades para el establecimiento de una base? No se sabe si será una base militar, si será una base para el control migratorio, se habla de Homeland Security, que tiene que ver más con migración. ¿Cómo entender esto, señor general? Bueno, más allá de las suspicacias de Fabricio, perdón. Me cambia el nombre. Ayer me dijeron Marcelo y me dicen mil disculpas. Yo creo que es importante saber qué era la base de Manta. Y aquí se ha tejido una serie de narrativas. Cuando teníamos la presencia durante 10 años, la base de Manta constituía en un avión de forma permanente. Se construyó un hangar, oficinas, un bloque de vivienda, aproximadamente estaban entre 80 a 100 personas. El promedio de horas de vuelo anuales fueron de 4.000 horas. El 30% de estas se efectuaron sobre la jurisdicción ecuatoriana, es decir, teníamos 1.200 horas de vuelo sobre el espacio marítimo, sobre el espacio terrestre. Y la diferencia se efectuaba en la jurisdicción colombiana, rotaban 3 tipos de aeronave. A veces estaba una aeronave para exploración aeromarítima, a veces teníamos una aeronave para control del espacio aéreo y teníamos otra aeronave para inteligencia electrónica, un C-130E. ¿Qué pasó en el 2008 cuando inicia una nueva cooperación con los Estados Unidos, en el 2018? Que lastimosamente los acuerdos recién se firman en el 2022, pero ya se venían ejecutando desde septiembre. Tenemos un promedio anual de horas de vuelo de 1.848. Quiere decir que la cooperación desde el 2018 en términos de horas de vuelo es mayor a la que existía anualmente con la presencia de la base de Manta. Entonces, aquí se ha utilizado la muletrilla de la base de Manta como una de las formas para generar ese atractivo en esta construcción de la posverdad, de que el gran problema que atraviesa el Ecuador es la ausencia de la base de Manta. Y con esto yo no reniego que la cooperación internacional es importante, pero hay cooperación internacional que puede ser en asistencia técnica, en información, en transferencia de que es equipo, absolutamente en legítima, ¿no? Es absolutamente legítima esa cooperación internacional, que yo sí la destaco y la defiendo, y la suscribo. Cooperación internacional específica y que se transparente el alcance de esa cooperación internacional. Sí, pero Fabricio, cuando estamos hablando de sustituir esas capacidades porque ya son inexistentes, discúlpeme, hoy tenemos 54% superior en términos de horas de vuelo a lo que existía con la base de Manta, y esto viene desde finales de septiembre del 2018. Entonces las cosas hay que transparentar. Lastimosamente esa no es una palabra que se utilice en la política. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque recuerde que hace un año los Estados Unidos no tenían ningún tipo de interés de instalar una base militar en el país. Pero de repente con la visita de Marcos Rubio vemos que estos intereses aparecen distintos. De hecho, hay que recordar que otra funcionaria anteriormente había señalado acá que no tenía, creo que fue la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que no había una planificación, un interés de poner una base militar. Sí, pero hay que poner estas cosas en contexto. Cuando vino Marcos Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, el presidente al día siguiente dio una entrevista en Univisión, muy poco vista esta entrevista, y cuando el periodista le hace una pregunta sobre la situación de China, si fue tratada, el presidente dice que desarticular, desarmar la relación con China no se hace de la noche a la mañana, tenemos lazos comerciales, etcétera, etcétera. Sí, porque les recuerdo al presidente que nosotros exportamos más a China que a Estados Unidos.
Estamos en el orden de los 8.000 millones de dólares. Claro que tenemos una balanza comercial deficitaria con China. Tenemos una balanza comercial superavitaria con los Estados Unidos. Pero es un socio importante. El Ecuador no puede estar jugando en este juego geopolítico muy riesgoso porque su economía se vería impactada por cualquiera de los dos. Entonces, hay un cambio y este cambio, lógicamente, uno puede intuir que está, por estas declaraciones del presidente y por lo que ha venido pasando, está relacionado directamente con aspectos de la contención a China y de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso es indudable. La contención a China, cuando se habla de Baltra, es lógico porque estamos a puertas de un cambio en el orden internacional. La necesidad, por ejemplo, del control del canal de Panamá lo expresó directamente el presidente Trump. Ahí sí no hubo solidaridad del gobierno ecuatoriano con Panamá, ¿no? Ahí no hay nada de solidaridad. Pero hay que tener mucho cuidado porque una base militar bajo este nuevo concepto, ahora sí puede ser una base militar, porque lo que teníamos antes era un FOL de un avión, Fabricio. Un avión. O sea, esto no Estamos hablando de la presencia de Estados Unidos en la base de Manta. Sí, un avión, porque rotaban entre 3 aviones. Y le estoy diciendo que era este avión para detectar a las embarcaciones con drogas, ¿no? 3 tipos de aeronaves que le mencioné. Y el total de horas de vuelo, 1.200 horas de vuelo al año. Promedio. Y el promedio actual, con los aviones P3 que operan el uno 14 días y el otro opera 14 días, es de 1.848 horas. Es decir, que este momento tenemos más del 50% de la capacidad que se mantenía con la base de Manta. La pregunta que me hago, ¿por qué no se profundizan estos acuerdos? ¿Por qué estamos vendiendo la idea de ceder bases? Que pueden ser autónomas completamente o ceder instalaciones. Y voy a poner algunos ejemplos. Filipinas. Filipinas tuvo bases militares durante 44 años. El Senado de Filipinas le dijo no, ni ya no bases militares de los Estados Unidos. Esto pasó en el 92. ¿Cuál es el acuerdo vigente desde el 2014? Se llama Acuerdo Complementario de Defensa. Es el uso de instalaciones, muy similar a lo que tiene Colombia. Porque aquí se tejen narrativas, y yo le he mencionado varias veces, la lectura es gratis, pero la ignorancia también. Y a veces se repite de personas que debieran estar informadas. En Colombia no hay una sola base militar de los Estados Unidos. Existe una instalación a manera de FOL. Cuando el presidente Uribe en el año 2009 firmó el acuerdo complementario de cooperación con los Estados Unidos, ¿qué le dijo la Corte Constitucional de Colombia? Señor, usted no ha cumplido el procedimiento constitucional, porque este acuerdo no es una simple extensión de los tratados de asistencia naval y aérea que tiene firmado Colombia desde el año de 1952. Eso es lo que le dijo. Y al presidente Uribe y después al presidente Manuel Santos se les ocurrió hacer una marcha a la Corte Constitucional de Colombia y tildarla de la Corte de las FARC, la Corte narcotraficante, la Corte prodelincuencial. Ahí hay institucionalidad. Entonces le dijo, muy bien, y mire el dictamen de la Corte, que un presidente en una decisión de esta magnitud no puede firmar un acuerdo sin tener transparencia, debate público y procesamiento político frente a la posibilidad de vulneración de los intereses de Colombia. Eso ocurrió. De ahí se trabajó justamente para mecanismos muy similares que existe con Filipinas, que existe con Colombia. Pero aquí, yo le digo, en un país sin institucionalidad, mire el riesgo que estamos sujetos. ¿Usted cree que si se aprueba esto, el acuerdo, habrá procesamiento público? ¿Habrá transparencia? ¿Habrá contrapeso político? ¿Habrá contrapeso constitucional? Fabricio, se han limpiado en la Constitución, han hecho tabla rasa de las leyes. Y el día de mañana sale el presidente firmando un acuerdo por 99 años. ¿Y quién va a decir algo? Y mire los riesgos, porque el contexto geopolítico puede cambiar, el orden internacional puede cambiar. En 10, 20, 30 años, lo que he mencionado en otros medios, una crisis política, económica y social, y las Galápagos se quedarán, quién sabe, para otros intereses. ¿A usted no le convence el hecho de que el presidente haya, en la cuarta entrevista, o sea, en la última entrevista de las 4 que concedió,
haya reculado sobre el tema de Baltra. Lo mencionó en Radio Exa, lo mencionó en CNN, lo mencionó en Centro Digital de Guayaquil, pero reculó con Teleamazonas, que fue la última entrevista. ¿No le cree usted al presidente cuando dice no Baltra? Mire, disculpe, Fabricio, ¿cómo puedo creer en un presidente que antes de asumir el mandato nos dice que el primer año él va a reducir la tasa de homicidios a 50% y que el segundo año vamos a llegar casi a cero? Bueno, este año, con la tendencia actual, superaremos las 9.200 muertes violentas, lo que significa una tasa de homicidios sobre 50 homicidios cada 100.000 habitantes. ¿Le puedo creer a un presidente que se le ocurre hacer la segunda venta de la bandera, de entregar el material ruso, o de pensar entregar el material ruso a los Estados Unidos para ser traspasado a Ucrania, y que después nos vengan con el cuento, por una visita que hubo de un funcionario de los Estados Unidos, de que no hemos sabido? O sea, qué ingenuidad, ¿no? La política exterior del país. No hemos sabido, somos un país de paz, somos miembros del Consejo de Seguridad. No, no, señor, fue porque la Federación Rusa le dijo: aquí encontré esta mosquita en sus claveles y este gusanito en sus plátanos. Porque nadie le dijo al presidente que nosotros tenemos un mercado de cerca del 25% con la Federación Rusa de la exportación de banano. O sea, le puedo creer al presidente que dijo que había 2.000 hectáreas de coca, porque esa es la política de alarmar más allá del miedo que tiene la sociedad. Entonces se alarma, se dice que hay 2.000 hectáreas, y después van las Fuerzas Armadas y la policía en un informe que decía que no era definitivo, y encuentran 14 hectáreas, pero hubo una disculpa del presidente. ¿Puedo creer yo en ese presidente que nos miente? ¿Puedo creer en un presidente que esboza razones absurdas? Porque mire, ese es el debate político. Yo no estoy para debatir políticamente, sino con datos. Pero que el presidente nos dice: pero ¿cuál es el problema de Baltra? ¿Qué daño pienso hacer yo a las Galápagos si mis hijos son colonos? Bueno, creo que por la ley, ¿no? Hijos de la esposa deben ser colonos, pero nacidos en Galápagos ni en el Ecuador son. Pero si yo utilizo, imagínese, el mismo simplismo del presidente, yo diría: bueno, usted como nació en Miami, seguramente no va a afectar los intereses de los Estados Unidos. No podemos caer a estas figuras retóricas absurdas. ¿Usted me pide a mí que crea en ese presidente? En ese presidente que nos dice un día Baltra, después Manta, después... Y como le estoy diciendo, no es ese el problema. El problema es liberar esta permisividad cuando un presidente dice que lean bien la pregunta, porque, como le digo, la lectura, yo soy educador. ¿Qué es la lectura? Simplemente interpretar símbolos, letras, palabras, pero en cambio la interpretación es comprender esos símbolos, letras, palabras en un contexto. Entonces, eso, claro, es más complejo. Yo estoy de acuerdo con usted porque incluso yo lo observé la semana anterior y hice una crítica en este espacio respecto de que el presidente decía: hay que leer bien la pregunta, no son bases militares sino bases extranjeras. Y la pregunta dice claramente bases militares extranjeras. O sea, no hay donde perderse en eso. Yo coincido ahí con usted. Pero le pregunto, con la visita de la señora Kristi Noem, se plantea de que no necesariamente tendría que ser una base militar, sino se habla de Homeland Security, o sea, se habla del tema migratorio. Usted no necesita la Yo le presencia pregunto si eso está claro o no. Mire, usted, lo que son oficiales de enlace, programas de capacitación, usted no necesita probar presencia de bases militares. Aquí están muy equivocados. Es firmar un convenio de cooperación. Es un convenio de cooperación. Que ni siquiera tiene que Mire, ser avalado por la Asamblea. Si esto fuese un juego, si fuese el juego de monopolio que le gusta al gobierno, entonces digo, juguemos para ver cómo terminamos. El problema es que podemos terminar muy mal. Porque pregúntele usted a Dinamarca cómo se siente cuando el presidente Trump le dice: necesitamos que Groenlandia sea parte de los Estados Unidos y queremos comprar este territorio por las buenas o por los medios que sean. Y dice el interés nacional. Yo he repetido esto: el interés nacional no puede ser analizado desde la moralidad. Si es moral, inmoral, es el interés. Entonces los países tienen que sopesar, porque el presidente Noboa no es dueño del Ecuador. Dígame, ¿cuál va a ser el contrapeso que va a actuar en estas negociaciones? Porque recordemos lo siguiente: tenemos una serie de casos que evidencian que el interés nacional no ha estado por delante. El caso Sacha Ordeño, vinculaciones de una empresa de la familia del presidente. Caso Palo Quemado, Kim Sacocha, vinculaciones con el grupo empresarial Noboa. Caso Olón,
Mire, desde el propio presidente de la Asamblea Nacional, la esposa del presidente, vinculados en esto de una constructora. Entonces aquí no se quiere transformar el país, ¿no? Sí, pero sí transformar a un grupo empresarial en petrolero, minero y constructor. Porque le digo, Fabricio, yo espero que algún día llegue en este país una persona que no quiera llenarse ni $1 más en el bolsillo y que quiera servir. Porque realmente a mí me da un completo desagrado el ver la terrible situación de los hospitales. Yo lo escuchaba antes de entrar a la entrevista la presencia de Eric Prince, ahora como está de moda decir que le vamos a preguntar todo a ChatGPT. Entonces le pregunté, pues, cuánto costó la visita de Eric Prince de acuerdo a los precios y me dice que más o menos $4 millones. No, será cierto, yo no utilizo eso, me gusta pensar, tener pensamiento crítico. Pero imagínense, se trae una persona para una campaña electoral. ¿Sabe cuánto está este momento el monto de gastos reservados? Bordeando los $120 millones. Nunca en la historia hemos tenido gastos tan altos al 10º mes del año. Y es el único rubro que se completa el 100%, porque siguen aumentando el techo y se llega al 100%. Pero cuando usted ve, por ejemplo, otros rubros, porque aquí se hace una ley de dádivas para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque yo me pregunto, ¿dónde está ese 3% adicional del IVA? Usted hace una ley en donde lo que le está diciendo que el Sistema Nacional de Planificación no sirve para nada. A la Policía Nacional, por ejemplo, los proyectos de inversión que maneja el Ministerio del Interior, usted le asigna $72 millones al año. ¿Sabe cuál es el nivel de ejecución al momento? 20.2%. Y con el comprometido, quienes sí hemos estado en el sector público, máximo, si no pasa algo, se llegaría al 50%. Esa es la ley de dádivas que tenemos, entonces, que es una ley en donde a la final no es que hay una donación, no, esa es una venta por fuera del sistema de contratación pública, porque va una empresa, le entrega vehículos al precio de venta, no es que le entrega vehículos al precio de costo. De esa utilidad que saca no paga impuestos. Y aparte tiene un beneficio tributario. Y la venta total se convierte en un crédito tributario. Esto no nos engañemos. Porque a mí sí me duele. Entonces hagamos una ley para que se compren medicinas por donaciones, porque son compras a la final. A ver si nos llenamos de ibuprofeno, jeringas y cánulas para los neonatos. Entonces, esas son las cosas que duelen en el país y nos tienen entretenidos con toda esta historia de las bases militares. Y yo le estoy diciendo que al momento tenemos una capacidad 50% superior a lo que existía en Manta. Con nuestros propios recursos. No, con las 2 aeronaves de los Estados Unidos con esas, que están operando en este momento. Sin necesidad de establecer una base militar. Y usted puede, si quiere los Estados Unidos, profundice este mecanismo como lo tiene Filipinas, profundice este mecanismo como lo tiene Colombia, sin la cesión de bases militares, porque existen riesgos, como le digo, de aspectos del contexto geoestratégico, del cambio del orden internacional y de posibilidades que, mire, ¿qué es lo que pasa con Groenlandia? La gente tiene que saber, o sea, cuando se hace análisis prospectivo, los Estados Unidos ocuparon una base militar durante la Segunda Guerra Mundial. Después de eso no quisieron salir. Como no quieren salir, tuvieron que firmar un acuerdo, el Reino de Dinamarca. ¿Y ahora qué le dice los Estados Unidos? No nos vamos a ir de aquí. Recuerde usted qué es lo que pasa con Guantánamo. Es que es del común. No. Guantánamo inicia en 1903, después de la guerra hispanoamericana. Firman un acuerdo que cuando quisieron revisarlo en 1950, verá que le estoy hablando mucho antes de Fidel Castro, le dijeron lastimosamente hay una cláusula en ese acuerdo. ¿Sabe cuál es la cláusula? Que si no existe acuerdo en alguna cosa, no se puede procesar. Es decir, si hay un desacuerdo, tiene que ser un desacuerdo mutuo. Entonces es una base que si los Estados Unidos quieren quedarse, porque dicen, bueno, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo. Entonces ese convenio no se puede cambiar. Entonces, en un país donde no hay control político, mire lo que pasó en Colombia. En Colombia le dijeron, un momento, recuerde usted lo que pasó con la base de Malta, durante la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente nosotros tuvimos casi que ceder la situación de la ocupación militar del oro por parte del Perú, en una difícil situación.
Y si no es por el presidente Velasco Ibarra, no querían irse. Y recuerde usted que hay una portada del Universo de ese momento, de estos microfilms del Universo, en donde inclusive los Estados Unidos querían ocupar bases aéreas en el Brasil. Eso, en el Brasil hay un país con un alto nivel de nacionalismo. O sea, países con orgullo de decirse soy argentino, brasileño, mexicano, chileno. Es el nacionalismo, ¿no? Pero imagínese usted, bajo las circunstancias actuales, sin procesamiento político, sin transparencia, los brasileños que le dijeron en ese momento, no señor. Y los Estados Unidos, claro, querían eso, porque había un interés desde ya por la Amazonía, y aprovechándose que el Brasil fue uno de los aliados que participó con una fuerza militar durante la Segunda Guerra Mundial, la famosa Fuerza Expedicionaria Brasileña, que muchos no conocen. Entonces, ahí están casos, pero le dijo, no, hay las formas de tener esta cooperación, pero hoy vendernos, nos dicen Israel, Reino Unido, nos dicen cualquier cosa. Recuerde la última vez, cuando se habló de la cooperación internacional y que desde ahí me trajo una serie de problemas, inclusive con el gobierno, cuando yo les dije de las fuerzas especiales, dijeron, ya vienen las fuerzas especiales, ¿no? Es que así nos dijeron. Tuvo que salir la canciller a hacer una gira por Latinoamérica. Yo dije en una entrevista, dudo mucho que alguien quiera poner boots on the ground, o sea, pies en tierra. Eso no es así de la noche a la mañana. Y eso conlleva graves repercusiones para un país que usted ponga aquí una base de marines para que patrullen una ciudad. Bueno, ya no hay Ecuador. O sea, estamos a la altura de Mozambique, estamos en el cuadro de Mogadiscio, en Somalia, estamos en el cuadro de Irak ocupado. Entonces no nos damos cuenta y así queremos inversión extranjera. Entonces es grave. Hay que pensar esto. ¿Qué es lo que puede ocurrir cuando existen los mecanismos para tener esa cooperación internacional? General, en 2 minutitos, por favor, se me termina el tiempo. Casi que la cooperación internacional en materia de seguridad la estamos asociando a Estados Unidos. Pero ya también la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, habló de que hay diálogos con Brasil, porque Brasil supuestamente tiene un interés en tener presencia, no sé si en una base militar, en la región amazónica. ¿Qué le parece a usted eso? Mire, usted puede tener una conversación con el embajador y usted sabe cómo se manejan las relaciones diplomáticas. Dudo mucho. Brasil tiene sus problemas, unas fronteras extensas. Es un país de 8 millones, más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Es un país que colinda con todos los países de Sudamérica, a excepción de Chile y prácticamente Ecuador. Bueno, si había un interés, ¿cuál es el problema mayor de las rutas del narcotráfico con Brasil? Bolivia. Ahí hay un interés superior. Yo reviso mucho las noticias brasileñas. O sea, soy muy informado de eso. Entonces, ¿ha escuchado algún pronunciamiento? De Brasil no. Mire, Brasil ha estado concentrado en lo que ha pasado en Río de Janeiro en los últimos días. Mire, Brasil tiene lo que se llama el CIBAN, que yo tuve la oportunidad de conocer. Yo estudié en Brasil 2 veces, en el ejército brasileño. Y entiendo que esto está modernizado y entiendo que también hay otras cooperaciones. Pero el CIBAN es un tema de vigilancia y monitoreo de la Amazonía, donde se emplean las Fuerzas Armadas y varias instituciones del Estado. Eso es lo que se tiene que hacer aquí. Pero aquí lo que tenemos es un abandono. Le digo porque vivimos de estas narrativas, vivimos de la polarización, que solo se ha venido utilizando para justificar la inoperancia y la falta de gestión de recursos, porque le estoy diciendo cómo viene la gestión del presupuesto, cómo viene la gestión de los resultados. Son resultados totalmente negativos. Aquí toman los datos de forma aislada, Fabricio. En las interpretaciones fiscales, en las interpretaciones económicas, toman un datito, pero no lo interpretan. Por ejemplo, dicen el desempleo. ¿Sabe que no se puede comparar tan fácilmente las tasas de desempleo? Porque se calculan de forma diferente en los países. Usted va a comparar, por ejemplo, con Europa. Bueno, no existen estas categorías del subempleo, pero aquí sí existen. Mire, en un estudio, estoy participando con algunos economistas porque he sido profesor de análisis financiero, de riesgos financieros, 7 años. He sido profesor inclusive hasta de economía, de estadística descriptiva. Cuando usted analiza, por ejemplo, el alcance de la canasta básica, porque no es
hacer el cálculo que hace el INEC, que es facilito, hay que ver la cobertura. Y la cobertura, el primer quintil, últimos cálculos realizados, alcanza a cubrir el 25, cerca del 25% del valor de la canasta básica. Y la canasta básica no es para vivir con lujos, ¿no? Es para sobrevivir, son 75 artículos. El segundo quintil, que equivale más o menos a 3.000, cada quintil más o menos 3.400.000 personas, vive con el 50% de la capacidad para adquirir la canasta básica. La canasta básica se entiende para una familia de 4 integrantes con 1.6 perceptores de salario e ingreso. Y el tercer quintil alcanza a cubrir cerca del 75%. O sea, este país, la gente vive al día. Entonces nos vienen a hablar estos indicadores. O sea, sale una vocera del gobierno que no entiende nada de economía y lo dijo a medio año, se ha reducido el desempleo en tanto. Revise lo que dice el INEC. No son cifras representativas. Las representativas son las del año anterior, que se perdieron 420.000 empleos. Entonces nos viene a decir que se ha recuperado 220.000, no sé, pero el año anterior se fueron 94.700 ecuatorianos y no regresaron más. ¿Y este año va a reducir la migración? Claro que va a reducir, por el miedo de la política de Estados Unidos, pero eso también sigue exacerbando los problemas de violencia en el país. General, gracias por su tiempo, por su explicación y obviamente la frontalidad en sus criterios. Muy gentil. Muchas gracias a usted, Fabio. Gracias al general Luis Altamirano, excomandante general del Ejército, la opinión que tiene el general sobre la presencia de la alta funcionaria de los Estados Unidos, la secretaria de Seguridad de ese país acá en el Ecuador, y también los anuncios que se han hecho en estas horas. Siempre yo planteo que hay que tener un juicio crítico respecto de estos temas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.